Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Acá estamos para una nueva clase, la clase número 7. En el último video estuvimos viendo práctica y en esa práctica yo les comenté de que íbamos a ver una segunda parte de práctica. Bueno, antes de esa parte de práctica les voy a tener que dar una clase más, la clase número 7, para ver un temita que se llama estructuras de control. Este tema es fundamental para poder aplicar sobre todo los ejercicios justamente con estructuras de control y donde se aplican estos operadores lógicos que son los que nos faltan realizar las prácticas. Así que por eso es que ahora tenemos que ver las estructuras de control. Seguidamente en el próximo video vamos a ver la segunda parte de la práctica donde se va a realizar toda la aplicación de los operadores lógicos en estas estructuras de control. Así que ahora vamos con la intro y después arrancamos con la clase. Bueno, arranquemos. Primero, ¿qué son las proposiciones? Dentro de las estructuras de control vamos a tener una parte de estas estructuras que se llaman las proposiciones. Las proposiciones no es más ni menos que un enunciado que se le atribuye un valor de verdad. ¿A qué me refiero con esto? A que es una parte de la estructura donde se va a realizar una operación lógica que nos va a dar o nos va a devolver un verdadero o falso. Estas estructuras son las estructuras de control. ¿Y qué son las estructuras de control? Bueno, justamente como la palabra lo dice, son estructuras que nos permiten controlar el flujo de un programa. Estas van a hacer que se puedan tomar decisiones para la realización de la ejecución de este programa y poder también realizar un proceso repetidas veces. Ya vamos a ver un par de ejemplitos para que quede un poco más claro todo este proceso. Y bueno, y después tenemos el flujo de selección, que el flujo de selección no es más ni menos que la estructura que nos va a permitir ejecutar diferentes instrucciones dependiendo si el valor justamente de la proposición que vimos al principio es verdadera o es falsa. Hasta el momento nosotros hemos estado viendo un flujo que es lineal, un flujo que es de arriba hacia abajo, en forma de línea recta. Entonces, ahora el flujo del programa va a cambiar un poco con estas estructuras nuevas que vamos a ver, las estructuras de control. Como por ejemplo, esta que vemos en pantalla. Acá vemos la diferencia entre una estructura secuencial, donde tenemos un flujo lineal de la ejecución del programa, y después tenemos las estructuras no secuenciales, que es donde se le agregan las estructuras de control o selección. En estas estructuras vamos a tener una parte que es la de decisión, donde se pone la proposición justamente dicha que va a dar verdadero o falso, y luego vamos a tener la división o la ramificación de estas, que va a ser una parte que se va a ejecutar solo si la parte de la proposición es falsa y otra que solo se va a ejecutar si es verdadera. Ambas van a continuar luego de que se termine de ejecutar con lo demás del flujo de ejecución. Ahora, ustedes se acuerdan que clases anteriores estuvimos viendo, mejor dicho, estuvimos hablando sobre todo lo referido a los bloques. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos variables? Que si no se lo acuerdan, les dejo acá arriba el videito para que vayan y lo repasen. Pero variables, habíamos tocado una parte que hablaba sobre el alcance de estas, que habíamos dicho que podía ser local o global. Bueno, en el alcance local hablábamos de las estructuras, o de mejor dicho, de los bloques. ¿Los bloques qué son? Bueno, justamente las estructuras no secuenciales van a tener un bloque que se llama bloque condicional, que justamente el bloque condicional es el de selección que vemos en pantalla. Este es un bloque. Lo que, por ejemplo, definamos acá adentro va a ser solo del bloque este, el bloque de la condición. A eso era lo que nos referíamos. Ya vamos a ver diferentes bloques. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos uno que es el bloque de iteración. Todavía no lo vemos, ya lo vamos a llegar a esa clase. Pero bueno, cada una de estas estructuras que hacen a las estructuras no secuenciales hace que sea un bloque diferente al de la secuencia de la ejecución principal del programa. O sea, lo que definamos dentro de este va a ser solo de él, o sea, va a ser solo del bloque. Esto es como para aclarar el tema de las variables que hemos visto más al principio del curso. Ahora, los flujos de selección van a dividirse en tres tipos. El primero de ellos es el flujo de selección simple. Esta es la parte, como lo dice, más simple de los flujos de selección, porque solamente va a tener una evaluación en la expresión que solo va a tener un verdadero, o sea, va a tener una parte del bloque que se va a ejecutar si es verdadero, nada más. O sea, la decisión
o la proposición solo va a hacer que sea verdadera. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Veámoslo. Si tenemos un flujo de selección, como el que vemos en pantalla, acá vemos el diagrama de flujo, vamos a tener una expresión evaluar. Acá adentro va a ir la proposición. Esta proposición nos va a dar verdadero o falso. Bueno, en el flujo de selección simple solo se va a evaluar aquellas proposiciones que den verdadero, nada más. En caso de que sea falso, no se va a realizar ninguna acción, como vemos en pantalla, y el flujo del programa va a seguir normalmente. Ahora, si es verdadero, ahí sí nos va a cambiar el flujo y nos va a ejecutar una instrucción que, por ejemplo, acá puede ir una instrucción que imprime en pantalla, la expresión es verdadera, por ejemplo. Y después de eso sigue el flujo normalmente. Acá vemos otro ejemplo, por ejemplo, más conciso, donde ingresa su edad del usuario y si es mayor o igual a 18, o sea, si esta proposición es verdadera, entonces se va a ejecutar una impresión en pantalla diciéndonos sos mayor de edad. Caso contrario, no se va a realizar nada y el programa o el algoritmo va a terminar normalmente. Como en la sintaxis es como la vemos en pantalla. Si la expresión a evaluar o la proposición, entonces, y acá se pone la instrucción. Por eso es un bloque, porque tiene un comienzo y tiene un fin, al igual que el algoritmo. El algoritmo tiene un principio y tiene un fin. Bueno, las estructuras de selección tienen también un principio y un fin. Ahora, veámoslo un poco en pseudocódigo. Acá vemos el de la edad. Definimos la edad, ingresamos la edad y ponemos la estructura. Si edad mayor o igual a 18, entonces que escriba sos mayor de edad. En caso contrario, termina el programa y nos imprime en pantalla fin del programa. Otro ejemplo es este que vemos en pantalla donde nos dice que ingrese un nombre, ingresamos un nombre y si este nombre es igual a cualquiera de estos que está acá, fíjense que acá estamos usando los operadores lógicos. ¿Se acuerdan cuál era este operador lógico? Este era un operador lógico llamado OR. O sea, repasemos, acuérdense las tablitas de verdad. Si teníamos un operador lógico OR, ¿qué nos daba? Nos daba solamente falso cuando ambos era falso. En todos los demás era verdadero. Entonces, si uno de estos dos es igual, o sea, si el nombre, es igual a cualquiera de estos dos nombres, entonces se ejecuta la estructura de selección o el condicional y nos escribe en pantalla pertenece al curso. En el caso de que no sea ninguno de estos dos nombres, va a dar falso de este lado y falso de este lado, entonces el operador lógico O nos va a dar un falso. Por lo tanto, no entra a la estructura, salta y continúa y dice fin del programa. Bueno, y continuando tenemos el flujo de selección doble, que es el otro tipo, el segundo tipo de los flujos de selección. En este vamos a tener, además del resultado verdadero, o sea, además de la ejecución para los verdaderos, también vamos a tener una ejecución para las partes falsas de la proposición. O sea, que vamos a tener, además del sí, una instrucción que se llama si no. Si pasa una cosa, entonces se ejecuta. Si no, se ejecuta otra. Y eso lo podemos ver a continuación. Ahora tenemos la expresión evaluar, tenemos un verdadero, se ejecuta una instrucción para el verdadero y en el caso de que sea falsa se va a ejecutar otra instrucción diferente para el falso. Cualquiera de las dos termina y se ejecuta y termina la ejecución así del programa o del algoritmo. Continúa el flujo normal de este algoritmo. Acá tenemos el caso de la edad. Si tenemos la edad y la edad esta es mayor o igual a 18, se ejecuta como habíamos visto recién, sos mayor de edad, caso contrario, sos menor de edad. La sintaxis es la que vemos en pantalla, tenemos si, la expresión a evaluar o la proposición, entonces se ejecuta la instrucción verdadera y ahora tenemos una nueva que es la instrucción si no. Si no, o sea, si esto no es verdadero, se va a ejecutar la parte esta que es falsa. O sea, si la expresión a evaluar es falsa, no se ejecuta sino que va directo justamente al si no. Ahora en pseudocódigo, viéndolo, tenemos el siguiente ejemplo. La edad. Si la edad es mayor a 18, mayor o igual a 18, escribimos en pantalla el mensaje sos mayor de edad. Caso contrario, decimos sos menor de edad. Y terminamos el programa. Cualquiera de las dos que se ejecute, tanto el sí como el si no, va a escribir uno u otro mensaje y va a terminar el programa. Este otro es un ejemplo que tenemos un programita que nos dice si la planta crece o se muere. Por ejemplo, tenemos que nos pide el agua, o sea, si hemos regado o no la planta y si la hemos puesto al sol o no a la planta, colocando una S o una N según sea, uno u otro. O sea, según sea afirmativo o negativo lo que querramos decir. Entonces, ingresamos los valores y en el condicional evaluamos. Si agua es S, o sea, que si es sí, si hemos regado la planta y si la hemos puesto al sol, entonces nos manda un mensaje, tu planta creció sana. Fíjense que estamos usando otro operador lógico que era I. El operador lógico I
solo nos daba falso, perdón, solo nos daba verdadero cuando ambos eran verdaderos. Y eso es justamente lo que queremos acá, que sea verdadera esta operación lógica o esta proposición solo cuando se haya regado y se haya puesto el sol. Por eso usamos el i. Entonces, si se regó y se puso el sol, nos manda el mensaje tu planta creció sana. Caso contrario, si cualquiera de estos dos es falso, o sea, si la proposición es falsa, nos va a escribir tu planta murió. Y ahí terminamos el programa. Es medio brusco el mensaje, pero es la verdad. Si no regas la planta y no la pones al sol, y la plantita se va a morir. Es así. Así que esa sería la funcionalidad que tiene la estructura de control con la proposición. En este caso, una estructura de control doble, con la parte verdadera y con la parte falsa. Después tenemos un siguiente tipo, que es en el caso de que tengamos varias opciones, varias situaciones que pueden ocurrir. En ese caso, ya no nos es suficiente con un verdadero y un falso, o sea, con una proposición que nos dé verdadera y que nos dé falsa. O sea que necesitamos más opciones dentro de las estructuras secuenciales. ¿A esto qué me refiero? Me refiero a que vamos a necesitar estructuras anidadas de control. A estas estructuras anidadas justamente son condicionales o estructuras de selección dentro de otras estructuras de selección, como la palabra lo dice, anidadas. Ahora, fíjense este ejemplo que tenemos en pantalla. El ejemplo de un semáforo. Tenemos un algoritmo, que es semáforo, y una variable que es color. Nos pide que ingresemos el color, el color que ingresemos va a ser de tipo carácter. Acá no se alcanza a ver, pero es de tipo carácter. Nos manda el mensaje, ingresa la luz del semáforo, y nosotros tenemos que poner una V corta para la luz verde, una A para la luz amarilla, y una R para la roja. Se ingresa el color de la luz y se evalúa. Primero se va a evaluar el color de la luz. ¿Es verde? Por ejemplo, vamos al más extremo, que es rojo. Si nosotros ingresamos color de luz rojo, va a venir y va a evaluar. ¿El color de la luz es es B? No. Nosotros ingresamos R, color de luz roja. Entonces, esto va a ser falso. Se va a ir para la parte falsa. Va a evaluar la siguiente. ¿Color de luz es igual a A? No, no es A. O sea, no es amarillo. Es R. Entonces, falso. Continuamos con el falso y evaluamos la tercera condición. Color de luz igual a R, sí, en este caso es verdadero, porque hemos ingresado la R. Entonces se ejecuta la verdadera, la parte del verdadero. Y nos dice, alto, no puede avanzar, el mensaje en pantalla. Termina la ejecución de la estructura condicional y termina la ejecución del algoritmo principal. ¿Está? Caso de contrario, si ingresamos la B de verde, directamente va a evaluar la primera condición. Como es verdadera, va a venir a la parte verdadera, muestra el mensaje, puede avanzar y termina la ejecución del algoritmo. Visto en pseudocódigo este ejemplo, podemos verlo de la siguiente manera. Se define la variable color de la luz, se muestran los mensajes en pantalla para guiar al usuario de qué letra tiene que ingresar de acuerdo a qué color, se lee la variable color y se realiza el condicional. Si color de luz es igual a B, entonces que escriba puede avanzar. Si no, o sea, cada vez que queramos anidar otro sí, hay que poner un si no. Entonces, si no, otro sí, con el color de la luz igual a A. Si es igual a A, entonces escribe puede avanzar, pero con precaución. Volvemos a poner otro si no y otro sí dentro de este. Que diga color de la luz R, en caso de que sea R, mandamos el mensaje alto no puede avanzar. Ponemos otro si no. Si no, en el caso de que no sea B, no sea A y no sea R, que hayamos ingresado o que el usuario haya ingresado cualquier otra letra que no sea ninguna de estas tres, se manda un mensaje en pantalla que diga ha ingresado un color erróneo, debe ingresar y le ponemos las letras que tiene que ingresar. Y ahí termina el algoritmo y salimos. La sintaxis para la estructura de selección anidada es la siguiente. Como vimos recién, tenemos un sí con la expresión evaluar, caso verdadero. Si no, o sea, si es falso, se vuelve a evaluar otra condición. O sea, si la primera es falsa, se evalúa la segunda condición, que es con un si no. Dentro de este si no se vuelve a poner otro sí con otra expresión evaluar. Y si esta es verdadera, se ejecuta la expresión dentro de este sí. Caso contrario, tenemos un si no con una instrucción que es para cuando no se cumple ninguna de las anteriores. Si no se cumplió ni la primera ni la segunda instrucción, entonces queda el si no final, que es el falso, que se va a ejecutar cuando la instrucción sea falsa. Cuando la expresión que sería la parte de la proposición que hablábamos al comienzo. Cuando la parte de la proposición a evaluar de ambos o de todos los que sean, pueden haber miles de condicionales. Obviamente no se recomienda tener muchos condicionales, pero podemos tener un montón de condicionales anidados unos dentro de otros, de acuerdo a la cantidad de condiciones que tengamos. Ya vamos a ver ejemplos
cuando vayamos a la parte de la práctica, donde tenemos varias condiciones dentro de un condicional anidado. Entonces, si ninguna se cumple, entonces se va a ir a la parte final, que es la del si no que vemos acá, y va a ejecutar la instrucción para las proposiciones falsas. Cuando todas son falsas, no se cumplió ninguna, se ejecuta solamente el si no final. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Espero que se haya entendido el tema. Es un temita que había quedado pendiente, ya lo sé, es un tema interesante. Eso sí, no se los voy a negar, es interesante, es algo entretenido y sumamente práctico. O sea, se puede hacer mucha práctica con esto. Ahora vamos a empezar a ver cositas mucho mejores, mucho más entretenidas. Así que no se pierdan el próximo video con la práctica, con la segunda parte de la práctica, donde vamos a poner en ejercicio todo esto que vimos hoy, la parte de las estructuras de selección y sobre todo los operadores lógicos. Vamos a ver la utilidad que tienen estos operadores lógicos para este tipo de estructuras. Así que no se pierdan el próximo video de práctica. Si les gustó el contenido, denle al botoncito de suscribirse, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las últimas notificaciones y denle me gusta al video. Nos vemos en la próxima.